Buenas de nuevo, soy el doctor Fernando García Sala Viguer, pediatra, y hoy voy un poco a despejaros dudas sobre las técnicas que utilizamos para el diagnóstico, tanto en la infancia como en la adolescencia, de la infección por el SARS-CoV-2, por el coronavirus. En la actualidad tenemos tres pruebas, que estaréis hartos de oírlas en todos los medios, que es, en primer lugar, la PCR del SARS-CoV-2, del coronavirus. En segundo lugar, tenemos el test rápido de antígenos. Y en tercer lugar tenemos los test rápidos, los test serológicos de anticuerpos. Estas son las tres métodos diagnósticos que en la actualidad utilizamos para el diagnóstico de la infección por coronavirus. El primero de ellos, que más habréis oído porque es el que primero se utilizó, es la PCR del SARS-CoV-2, la PCR del COVID-19. Es importante que sepáis que esta prueba detecta la carga viral alta, la carga viral media y la carga viral baja. Es decir, que se puede mantener en el tiempo positivo cuando clínicamente el sujeto está bien. Quiere decir que ya ha pasado la enfermedad porque no distingue entre virus activo o virus inactivo. Lo que nos va a indicar es que hay una infección actual o una infección reciente. Entonces, es importante el que sepáis esto. También saber que esta prueba dura en tener el diagnóstico de 1 a 2 días, quiere decir que no es una detección rápida, con lo cual eso tiene sus limitaciones, ¿no? Porque siempre nos gusta saber cuanto antes si una persona o un niño tiene el coronavirus. Pero bueno, la PCR es la prueba máster, como si dijéramos, para el diagnóstico de esta enfermedad. Luego tenemos los test antigénicos, los test antígenos del SARS-CoV-2. Estos test se empiezan a utilizar a partir de agosto del 2020, es decir, son test que son rápidos, que esto es importante porque detectamos la positividad o negatividad del mismo en 15 o 20 segundos, se hacen todo con un aspirado o con el hisopo en la nariz. Nos va a detectar carga viral elevada. ¿Eso qué significa? Pues que es muy importante hacerlo al principio de la sintomatología. Es decir, cuando el niño empieza con fiebre o empieza con un cuadro de dificultad respiratoria, es el momento de hacerlo. No pasado ese tiempo. ¿Por qué? Porque detecta la carga viral elevada, que es el momento ese. Y nos va a indicar sobre todo que hay una infección actual y una infección activa, no reciente, sino activa. Importante el saber esto. Por lo tanto, no es un método de diagnóstico eficaz para descartar la infección en asintomáticos, es decir, hacerlo a pacientes asintomáticos. Si es negativo, no vamos a descartar la infección. Si es positivo, lo vamos a confirmar. Es decir, tiene un valor predictivo positivo muy alto, pero cuando es negativo, la verdad es que no podemos descartar en asintomáticos que tengan la infección. En cambio, en pacientes con clínica compatible con coronavirus, si es negativo el test del antígeno, prácticamente descartamos la infección por este virus. Aquí lo vais a ver en la gráfica. En cuanto a la PCR, fijaros que prácticamente cuando ya empieza a posibilitarse, incluso unos días antes de la sintomatología, se empieza a positivizar y luego puede caer a las 4 o 5 semanas cuando ya empieza a negativizarse o no. Muchas veces incluso cuando el paciente ya está dado de alta, mantiene una PCR positiva, pasado en el tiempo, pero no significa que tenga infección, es decir, significa que tiene una infección reciente. Entonces es importante que veáis esta curva, sobre todo con el tema de la PCR. Con el tema de los anticuerpos tenemos dos, la IgM y la IgG. La IgM nos indica una infección reciente y la IgG son los anticuerpos que lo ideal es que sean neutralizantes para esta enfermedad. Entonces, la IgM vemos que prácticamente a la semana de vida ya empieza a positivizarse, se mantiene positivo y luego va decayendo para desaparecer prácticamente a las 3-4 semanas y ya se negativiza esta IgM. En cambio, la IgG se empieza a positivizar más tarde, prácticamente a los 2-3 semanas, y luego se mantiene en el tiempo, con lo cual esto nos indica el estado un poco de inmunidad de ese paciente, las IgG que se deben de mantener positivas. En cambio, aquí vais a ver, por ejemplo, cuando hacemos el test, para que veáis un poco la interpretación que hacemos, pues es muy fácil. Un test positivo es cuando aparece el control, que siempre se debe mantener positiva, la raya del control siempre para saber que el test está bien hecho, porque en el caso de que sea no válido vemos que la C del control no aparece. Entonces, estos test no valen. Tiene que aparecer siempre la C de control marcada en el mismo test. Entonces, aquí vemos que es positivo, por ejemplo, para los dos antígenos, la IgG y la IgM positiva, esto es un positivo para los dos, en este caso solamente es la IgG positivo o la IgM, ¿de acuerdo? Y el caso que sea negativo es cuando se marca
cuando sale la raya en la C de control, pero no sale raya ni en la IgG ni en la IgM. En ese caso es negativo. Aquí vais a ver, por ejemplo, con el caso del antígeno, el antígeno empieza a subir cuando el periodo de ventana los síntomas iniciales, para luego caer rápidamente, con lo cual es importante que conozcáis esto. Ya sabéis aquí los anticuerpos, la IgG y la IgG que cae más rápidamente, o incluso desaparece ya a las 3 semanas, y la IgM que puede permanecer en plasma a lo largo del tiempo. No sabemos cuánto, pero a lo largo del tiempo puede permanecer. Ya finalmente, en esta diapositiva, vais a ver de alguna forma esta fase presintomática de la enfermedad, en la cual la PCR, incluso antes de aparecer los síntomas, puede ser positiva y tanto el antígeno como los anticuerpos son negativos. Luego tenemos la fase inicial, la segunda fase y la tercera fase. La fase inicial, la PCR se mantiene positiva, ya el antígeno puede empezar a manifestarse y los anticuerpos también. En cambio, en la segunda y tercera fase, la diferencia es que ya el antígeno ya sale negativo, la PCR puede mantenerse positiva y de alguna forma la IgM aumenta sobre todo a los 15 días y la IgG lo mismo. Y ya la infección pasada o el estado de inmunidad es cuando ya la PCR es negativa, el antígeno es negativo, la IgM ya empieza a negativizarse y tenemos sobre todo la IgG positiva que nos indica el estado de inmunidad de alguna forma de este individuo. Bien, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.